En el día de hoy vamos a estar tratando el tema, la maldición de la higuera sin frutos. Te pido que por favor me acompañe en la lectura de la palabra que vamos a tratar en esta mañana en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, en los versículos del 12 al 20 inclusive. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La letra dice así. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Estamos frente a uno de los textos más controversiales de la palabra de Dios, ya que pudiera malinterpretarse al dar una lectura literal del mismo o una interpretación simplista. Digo que es controversial porque resulta a todas luces, humanamente hablando, irrazonable, injusto poder aspirar a encontrar fruto en un árbol que no estaba dado en el tiempo para dar fruto. Parece irrazonable e injusto aún para Jesús, o sobre todo para Jesús, el poder aspirar a encontrar en un árbol, sabiendo él que no había posibilidad o muy mínima la posibilidad de que pudiera dar fruto. Entonces, es un desafío. Debemos de hacer una buena exégesis del pasaje. Debemos entender qué está detrás de todo esto, porque Marcos lo trae a colación. ¿Qué enseñanza quiere darnos? ¿Qué Cristo quiere decirnos? Y de eso se trata, porque la tarea del día de hoy es cómo conectar a este Jesús molesto, con ira, con el Jesús de tanta misericordia, de tanto amor, de tanta paciencia para con los demás, que hemos venido tratando durante todos estos capítulos del estudio de Marcos. Y hay una pregunta que salta a la vista al leer el texto, y es: ¿por qué Jesús maldijo esta higuera? ¿Por qué? ¿Qué motivaciones tenían? Para poder entender esto, tenemos que ver el texto dentro de su contexto. Vimos la semana pasada que Jesús había tenido una entrada triunfal en Jerusalén. Había llegado ese domingo muy especial y se había retirado junto a sus discípulos a la casa de sus amigos en Betania a pasar allí la noche. Hoy es primer día de semana. Hoy es día lunes, bendito el nombre del Señor. Y este lunes él se dispone a ir a Jerusalén, y en el trayecto suceden las cosas que hoy estaremos tratando. Nos dice el texto que tenía hambre.
Eso nos recuerda que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Hemos dividido la exposición en dos tramos. El primer tramo lo llamamos la higuera sin frutos. Y yendo a Marcos capítulo 11, los versículos 12 y 13 nos dicen: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Los árboles de higuera eran muy preciados en Israel. ¿Por qué? Porque era como hace muchos años en nuestro país, eran como los árboles de almendra o de jobo silvestre, en donde el caminante, yo cuando era muchacho que me iba a deambular por las calles con los amigos, en lo que en República Dominicana llamamos el maroteo, y es ir a colocarnos en los jardines de las casas donde había mata de guayaba, matas de níspero, árboles de almendra, de jobo, de mangos. Pues en estas caminatas que hacían los israelitas, les encantaba encontrarse con árboles de higuera. ¿Por qué? Porque tenían en el tiempo de su fructificación suculenta fruta de higos silvestre. Entonces vieron de lejos este árbol lleno de follaje hermosísimo en su aspecto externo, y de alguna manera pensaron que en él pudiera haber algún tipo de fruto. Sin embargo, en la época en donde se está tratando esto es el mes de abril. Estamos en la semana de la Pascua judía, y los meses en donde estaba la mayor fructificación era entre el mes de agosto y a octubre. Entonces era extraño poder encontrar fruto en ella. De hecho, el texto lo revela cuando dice, pues no era tiempo de higos. Sin embargo, algunos exégetas dicen que se encontraba en árboles de manera prematura, con mucho follaje, lo que le llamaban brevas, que a veces eran un poquito amargas porque era un fruto temprano, pequeño, y posiblemente Jesús pensaba que allí pudiera haber algún tipo de brevas. El hecho de que un árbol tan lleno de follaje no tuviera ningún tipo de fruto, ni siquiera brevas, pues era un indicativo para aquellos que cultivaban este árbol o vigilaban el fruto de este árbol, el hecho de que y podría ser durante todo el año un árbol estéril, o debido a que tuviera algún tipo de enfermedad, y era una señal de que durante todo el año este árbol no iba a dar ningún tipo de fruto. Visualmente este árbol prometía mucho, pero en realidad no tenía nada que ofrecer. La fachada externa se veía muy bien, pero internamente era estéril. El comentarista William Barclay nos habla de un tema que él titula como la condenación de una promesa no cumplida. Todos y cada uno de nosotros estamos llenos de una promesa, los creyentes. Algunos vemos el cumplimiento del sueño de Dios para nosotros. Algunos pretendemos con nuestras acciones abortar el sueño de Dios en nuestras vidas. Y es interesante cómo él trae una ilustración muy hermosa. Nos dice que un señor llamado Charles Lamb, que cuenta la historia de un cierto hombre cuyo nombre era Samuel, y que en su vida tuvo 3 etapas, este señor llamado Samuel. Y se contaba de esta manera. Cuando era joven, la gente decía de Samuel, va a ser algo grande. Cuando ya fue mayor y no hizo absolutamente nada con su vida, entonces la gente decía, podría hacer algo si lo intentara bien.
Y ya cuando llegó el fin de sus días, estando en sus últimos días, la gente dijo de Samuel, podría haber hecho algo si lo hubiera intentado al menos. ¿Qué quiere decir? Que toda su vida había sido la historia de una promesa jamás cumplida. Vemos en este texto lo que muchos entienden es una parábola gráfica y visual de lo que sucede cuando cualquiera que está sembrado en el terreno de Dios y está supuesto a dar fruto, pero de buenas a primeras no se está viendo ningún tipo de fruto espiritual en la vida de aquel que ha sido sembrado. Esto nos retrata en primer orden el estado espiritual de la nación de Israel. Y en segundo orden nos retrata a nosotros mismos en algún aspecto de nuestra vida. Jesús utiliza esta higuera para referirse a la nación de Israel. En el Antiguo Testamento, la figura de un árbol de higuera fructífera era un símbolo de la bendición de Dios. Así como una higuera estéril era símbolo del juicio y de la condenación de Dios. De hecho, el profeta Jeremías, que trabaja mucho el concepto de la higuera, nos dice Jeremías en el capítulo 8, versículo 13, los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Jesús utiliza la palabra de Jeremías. ¿Por qué? Y las conecta, y es la segunda ocasión en donde Jesús habla referente a una higuera estéril. Anteriormente él había dicho una parábola, la parábola de la higuera estéril en el libro de Lucas. Y él utiliza las palabras, las figuras del profeta Jeremías de manera magistral para retratar el postrer estado de la nación de Israel. Si vamos a Lucas capítulo 13, en los versículos del 6 al 9, nos dice lo siguiente, la parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Mira cómo señala un tiempo específico que no es casual. Nos dice que el Señor de la viña visitó este árbol durante un número de años. ¿Recordamos el número de años? 3 años. ¿Y cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? 3 años. Estamos hablando de un trato de Dios. Es una figura hermosa de cómo Dios está tratando con la nación de Israel. Y había llegado el tiempo del cumplimiento. Había llegado el tiempo del corte. Israel había pasado el límite de la paciencia de Dios. En Marcos capítulo 11, versículo 20. Nos dice que la higuera se secó desde la raíz, y lo mismo le sucederá a la nación de Israel, hermano, por causa de su pecado, pero sobre todo por causa de su religiosidad. Una religiosidad vacía, una religiosidad ritualista, meramente ceremonial. Una religiosidad sin frutos espirituales delante de Dios. Sabemos por los evangelios que Israel no conoció el tiempo de la visitación de su Mesías.
por eso lo mataron. De hecho, Juan el Bautista advirtió al principio de los evangelios de manera profética sobre el pueblo de Israel. Lo siguiente en Mateo capítulo 3 versículo 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Son palabras que chocan al creyente. Son palabras que chocan porque hay una aplicación a la nación de Israel y una aplicación a la vida del creyente en cualquier época. Esta aplicación nos llama a hacernos una pregunta. ¿Acaso sabemos la gravedad, hermanos, de lo que esto significa? Que algo pueda ser cortado. Que todo aquel que profesa ser creyente y no está dando los frutos que revelan una verdadera conversión, está en peligro de terminar en el infierno. Esto es independientemente del tiempo que lleves en el evangelio. No importa el tiempo en que pertenezcas a esta congregación, tu vida, si es una vida sin fruto, ¿sabes lo que eres? Una vida estéril espiritualmente. Son palabras para reflexionar, son palabras para detenernos, son palabras para considerar nuestro estado espiritual. Uno de los pasajes más duros de la Biblia en las palabras dichas por Jesús está en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Nos encontramos con uno de los pasajes más duros de todos los evangelios. Jesús dice de esta manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no sé a usted, para mí me llena de asombro estas palabras de Jesús. Gente que echaban demonios y hacían milagros en el nombre de Cristo. Cristo les advierte y le dice: nunca los conocí. Gente que saltaban desde los púlpitos y salían a través de las redes sociales como grandes ministros, grandes pastores, grandes evangelistas, pseudo apóstoles. Pero en el día del juicio, el Señor le va a decir: nunca os conocí. Y aunque no seas pastor, aunque no seas ministro, y seas un simple creyente que coloca tu cuerpo cada día de domingo en la iglesia local a la cual perteneces como esta, pudiera también el Señor decirte: nunca os conocí. Mateo capítulo 12, versículo 33, Cristo nos advierte sobre la importancia de dar frutos espirituales. Dice así: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué quiere decir esto? Que no es por el follaje que se conoce el fruto. No es por el follaje que se cataloga la condición espiritual. Tú y yo externamente nos podemos ver muy bien, pero delante de Dios es ser un total fracaso por causa de nuestra esterilidad espiritual. Esta esterilidad en donde tú no sirves para nada, en donde buscas solo saciar tus necesidades, en donde tienes a Dios como un supermercado, como un gran suplidor cósmico, como alguien que está obligado a satisfacer todos tus deseos egoístas. Cuando quieres carro, casa, vestimenta, viajes, excursiones, pasadías, resort o cualquier tipo de deleite que, aunque legítimo, tu vida cristiana no puede limitarse solo a buscar lo que a ti te satisface.
¿Sabe cuál es la gran lucha del creyente? Cada día es una lucha permanente contra el egoísmo. Es una lucha permanente contra el egocentrismo. Es una lucha permanente contra la idolatría. Pastor, ¿cómo usted puede decir que nosotros los cristianos tenemos que luchar contra la idolatría? Pues sí, también nosotros los cristianos podemos hacer idolatría de personas, idolatría de cosas que tenemos que nos impiden y son un muro, son un impedimento para alcanzar el propósito de Dios. Nunca olvidaré una hermana muy querida de esta iglesia que se congregaba. Durante mucho tiempo oró por tener una criatura. Oramos por ella, por una criatura. Era una mujer ferviente de oración. Siempre asistía a todos los servicios de su iglesia. Oramos por esa criatura. Pastor, yo quiero de nuevo tener un hijo más. Tuvo ese hijo. Dejó de venir a la iglesia. ¿Qué pasó, hermana? ¿Por qué no viene a la iglesia? Porque tengo que cuidar el niño. ¿Se entiende el contrasentido de cómo somos nosotros los seres humanos? ¿Cómo podemos llegar a idolatrar a nuestros propios hijos, a nuestros esposos, a nuestras novias, a nuestros novios, a nuestro trabajo? Olvidándonos que debemos de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Esta higuera se veía muy bien a la distancia, como tal vez tú y yo nos vemos. Se veía muy bonita por fuera. Mis hermanos, no estamos hablando de gente atea. Estamos hablando de gente religiosa que profesa creer en Dios, que profesa y habla de que es seguidora de Jehová de los ejércitos. Gente que pretendían vivir vidas moralmente correctas. Pero este pasaje nos enseña que Israel tenía un problema. Era un problema no externo. Era un problema en la raíz. Era un problema en el corazón. En el corazón de una nación que se había hecho rebelde, tal y como un reconocido predicador dice. El problema del corazón es el corazón del problema. Y esto nos lleva al segundo tramo de este pasaje. La ira de Jesús en el templo. Veamos Marcos capítulo 11, los versículos del 15 al 19. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de las cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. ¿Qué significaba el templo en los tiempos, en los días del Señor? El templo era el eje principal de la nación de Israel. Todo se circunscribía alrededor del templo y las actividades que allí se desarrollaban. Era el templo lo que le daba sentido de pertenencia a los judíos. Era el lugar donde podían los judíos llevar sacrificio a Jehová. ¿Y por qué Jehová había determinado que durante siglos esta nación tuviera que llevar sus miembros, los judíos, sacrificios al templo? Miles, millones de animales sacrificados. ¿Sabe por qué? Porque los sacrificios era el medio a través de los cuales Dios enseñó a su pueblo que Él no toma a la ligera el pecado del hombre. Que por causa del pecado alguien tiene que morir. Y como o moría la persona, en este caso
simbólicamente moría un animal. Es por esto que Juan el Bautista, al ver a Jesús venir a él en el río Jordán, dice la conocida expresión: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Alguien debe de morir, en este caso un inocente animal. El templo era un recordatorio de que alguien tiene que pagar para satisfacer la demanda de justicia. El hombre en su pecado tenía asuntos pendientes con la justicia divina. ¿Y en qué se equivocaron o se extraviaron los líderes religiosos de la nación de Israel? Que sus líderes terminarían profanando, pisoteando el lugar establecido por Dios para los sacrificios, y convertirían ese templo, ¿saben qué? En un mercado para su lucro personal. Yo quisiera que por un momento nos introdujésemos en una cápsula del tiempo. Pudiéramos colocarnos en aquello que los que tenemos más de 40 años de edad llegamos a ver, y es una película llamada El túnel del tiempo. E hiciéramos un viaje a los tiempos de Jesús. Nos vayamos 2017 años atrás. Y acompañemos a Jesús a lo que él percibió, a lo que él vio al llegar al templo. ¿Qué llenó de espanto, de ira a Jesús al llegar a ese lugar? En el templo, al él llegar, encontró un gran negocio lleno de tarantines, vendiendo cientos de miles de animales, vociferando: compra este, compra este, compra este. En el templo había diferentes atrios, diferentes patios. Había el primero, que era el patio de los gentiles, y había un muro en donde los gentiles no podían pasar de allí. De hecho, según los historiadores, si un gentil, es decir, un no judío, traspasaba ese muro, esa muralla, podía ser muerto, matado, asesinado. Luego venía lo que se conocía como el patio de las mujeres, y las mujeres no podían pasar más de ahí a menos que fueran a llevar un sacrificio. Luego estaba el patio de los israelitas, en donde los judíos podían tener acceso a este lugar. Luego estaba, por último, el patio de los sacerdotes, que eran los que estaban ministrando en el templo. ¿Qué había pasado? El templo estaba lleno de tarantines que vendían animales para ser sacrificados y hacerse cada día más ricos los sacerdotes, los líderes religiosos. Según historiadores de la época, el principal sacerdote, el sumo sacerdote llamado Anás, tenía un gran negocio con sus familiares y amigos que estaban allá vendiendo. Era un gran negocio que explotaba la devoción de los peregrinos que venían de cientos de kilómetros, de miles de kilómetros a Jerusalén para celebrar la Pascua. ¿Sabes cuántos animales se llegaban a sacrificar? Según el historiador Fabio Josefo, dijo que en un año se llegaron a sacrificar 250,000 animales. Estamos hablando de mucho negocio. Y fuera del templo, en ciudades circunvecinas, tú podías encontrar corderos, podías encontrar todo tipo de animales para ser sacrificados mucho más barato. Pero en el atrio de los gentiles, en el patio de los gentiles, los animales costaban 3, 4 veces más caro. Y si tú comprabas tu animalito o lo traías, el sacerdote de turno le decía: no, mira, tiene un problemita, no es correcto no lo puedes presentar. Ve, regálalo o véndelo y compra de los que están aquí, que los que están aquí son los santos.
¿Alguien está entendiendo el negociazo? Jesús ve todo eso. Hay 2 millones de judíos de todas partes. La población de Jerusalén se había triplicado por 3 o 4 veces. Habían buscones, gente que desde que tú llegabas te decían, no, venga, porque tenían comisiones para llevarla al Tarantín. Y había bulla, mercaderes voceando, aquí, lo tengo mejor, lo más bonito, venga por acá, vengan a comprar el mejor animal. Era toda una competencia atroz del que vendería más, del que vendiera más, cual mercado de este tiempo. Por esto vemos la gran indignación de Cristo en Marcos capítulo 11, versículo 17. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús citó 2 pasajes del Antiguo Testamento. Estaba escrito en el Antiguo Testamento cuál era el propósito del templo. Y Jesús cita 2 pasajes. El primero está en Isaías capítulo 56, versículos 6 7, que dice así: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La nación de Israel se había equivocado. Era exclusivista. ¿Sabe lo que significa exclusivista? Que los judíos pensaban que tenía agarrado a Dios por una pata y que solo era para ellos, y veían por encima del hombro a los gentiles. Sin embargo, en esto que hemos leído del Antiguo Testamento, Dios es un Dios misionero. Él quería alcanzar a los gentiles, a los no judíos como nosotros. Siempre estuvo dentro de su plan, pero Israel le falló a Dios. Israel nunca estuvo supuesto a ser una nación única y exclusiva de Dios, sino mostrar la gloria de Dios. Israel perdió su propósito como nación que exhibiera la gloria de Dios entre los gentiles, al punto de convertir precisamente el templo de Dios en un patio donde gente sin escrúpulo negociaba lo que debía ser apartado para Dios. Mira que ellos no cogen el patio de los sacerdotes para eso, ni cogen el patio de los israelitas. ¿Sabe qué patio cogieron? El patio de los gentiles. El patio en donde Dios había diseñado dentro de su plan perfecto el que los que no eran judíos pudieran acercarse a Él y pudieran entender lo que Dios estaba simbolizando. Ellos menospreciaban esto y convirtieron todo eso en un gran mercado de compra y venta. De hecho, tú podías comprar y vender con diferentes tipos de moneda. Moneda romana, moneda griega, moneda fenicia. Pero cuando llegaban al templo tenían que cambiar esa moneda por una moneda que los sacerdotes habían acuñado. Y obviamente en el cambio del dinero, al igual que el día de hoy, con las casas de cambio, había una parte de comisión que le quedaba a los sacerdotes. Todo eso hace que Cristo se indigne. ¿Y de qué manera? El segundo pasaje que Cristo cita está en Jeremías capítulo 7, versículos 3, 4. Y dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué le está diciendo Jeremías? Profeta. Oigan, ¿ustedes creen que porque tienen el templo no le va a pasar nada? ¿Ustedes se creen los israelitas que porque tienen un bonito templo en donde mora la presencia de Dios, Dios va a pasar por alto sus iniquidades y pecados? No le hagan caso a los falsos profetas. A los falsos profetas que le dice templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová.
que adoran al templo, pero no adoran al Señor del templo. Y creen que no le va a pasar nada. Los judíos de esa época enseñaban que poseer un templo en la ciudad santa de Israel les haría pasar ileso de una posible invasión babilónica que los esclavizaría. La historia nos dice que con todo y templo, Dios permitió que los babilónicos invadieran y exiliaran a los judíos. ¿Sabe por qué? Por la dureza del corazón. Porque el problema del corazón es el corazón del problema. Por último, en Jeremías capítulo 7, versículos del 8 al 11 nos dice: he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos está esta casa sobre la cual es invocada mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Sabe lo que le estaban diciendo? Ustedes viven durante la semana israelita como le da la gana y quieren venir en el día del Shabbat a calmar su conciencia. Quieren venir aquí a tratar de allantarme a mí, viviendo como le da la gana los 6 días de la semana, y quieren venir con sus sacrificios al templo y quieren querer allantarme, apantallarme a mí. Pues se equivocaron, le dijo el Señor. En otras palabras, ustedes viven como les da la gana, cometiendo todo tipo de pecado durante la semana. Y luego vienen a este templo los días sábados a darse golpes en el pecho. Otra expresión muy fuerte es cueva de ladrones. Israel estaba llena en el camino entre Jerusalén y Jericó. Por eso era un trayecto sumamente peligroso, porque era muy fácil caer preso de ladrones, de asaltantes de camino. Y había lugares bien empedregados, lugares donde habían cuevas donde se ocultaban los ladrones. Usan toda esa figura Jesús para traernos una enseñanza que se aplica a Israel durante muchos años de dureza de corazón, de no entender la naturaleza y carácter del Dios al cual le servían. Le dicen: ustedes están escudándose detrás de sus ritos, de sus rituales, de sus ceremonias, como los ladrones se escudan y se esconden en las cuevas, siguiendo su estilo de vida pecaminoso. Los ladrones, cuando eran perseguidos por la justicia, se escondían en las cuevas. Así le dice en este símil el Señor desde el Antiguo Testamento, y solo repite Jesús: ustedes son como los ladrones. Lo único que ya no es una cueva en el camino, sino que han convertido el templo en la cueva donde ustedes están tratando de esconderse. Pero yo los veo. No estoy pasando por alto. Aunque estén aquí en este lugar, sus obras le preceden. Yo conozco y pongo en balanza lo que verdaderamente ustedes son. El que tenga oído para oír, que oiga lo que Dios está tratando con esta iglesia. Y cuando yo digo esto, no es una invitación a hacer obras externas. Recordemos que la salvación es por gracia. Nadie puede comprar la salvación de su alma. Pero esta es una alerta. Es una alerta muy, pero muy seria. De no pretender vivir la vida como un mundano allá afuera y luego venir los domingos a calmar tu conciencia con los ojos cerrados, alabando a Dios. Esto también es convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones. De hecho, Cristo le dijo a los de su generación:
Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Cuidado, hermanos, cuidado, hermana, de tu alabar a un Cristo los domingos, que te olvidas de Él durante todos los días de la semana. Hay una seria advertencia de este pasaje de estar lleno de hojas, de un gran follaje externo, pero no tener ningún fruto en sí mismo. Pablo le escribió a Timoteo con una advertencia parecida. Le dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5, tened cuidado, porque tendrán algunos hombres y mujeres apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitad. La piedad tiene una eficacia, pero cuando tú tienes una falsa piedad externa, no se ve ninguna eficacia, ningún fruto en tu piedad. Alguien pudiera preguntarse, pastor, ¿y cómo yo puedo saber si mi piedad, la piedad que yo profeso como cristiano, como cristiana, es una piedad eficaz? Pastor, usted me está preocupando con estas palabras. ¿Cómo yo puedo saber si estoy bien? En otras palabras, ¿cómo puedo darme cuenta si soy una higuera con una apariencia externa de estar bien, pero no estoy bien delante de Dios? Hay una gran enseñanza. Lo más importante es entender que cada día que te presentes delante de Dios debes venir a Él en arrepentimiento y fe, aún siendo tú cristiano. Y es lo que nos enseña aún la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro nos pone, nos alinea con Dios, yendo en humillación delante de Él, reconociendo que somos pecadores y pidiéndole perdón por nuestros pecados. Y yo te quiero hacer algunas preguntas de nivelación. Y quiero que con estas preguntas puedas descubrir las evidencias o no de si eres una higuera con mucho follaje pero sin frutos, o si simplemente no eres cristiano. Eres un religioso, una religiosa que viene domingo tras domingo a esta iglesia y te crees lo que no eres. La pregunta primero que te quiero hacer es, ¿alguna vez te has visto como un pecador o una pecadora realmente merecedora del infierno? ¿O te crees muy buena, muy bueno? ¿Te crees que andas muy bien? ¿Que por tus obras te merece todo? Aun cuando das testimonio, tratas de allantar o apantallar. Cuando das un testimonio de tu conversión, de alguna manera quiere dejar entredicho que Dios estaba obligado a quererte o a elegirte porque tú eras bueno, desechando la palabra de Dios que señala que no hay bueno ni uno. O al compararte con otros, cometes el pecado de sentirte superior moralmente a otros porque no has matado o no has robado. No has cometido ese pecado, pero decenas de miles de pecados sí has cometido de otro tipo. Porque si no te has visto nunca como un pecador, una pecadora, hermano, yo tengo que decirte que tú no eres verdaderamente cristiano. Es imposible que seas llamado cristiano si no te consideras a ti mismo o no te has visto como un real y confeso pecador. Si tú no crees que eres pecador, entonces mereces el infierno. Simplemente no eres cristiano. En segundo lugar, te pregunto, ¿tú has venido delante de Dios llorando y confesando tus pecados, llamándolo y entendiéndolo como pecados? ¿Por qué llamándolo y entendiendo los pecados como pecados? Porque nosotros somos muy buenos, hermano, en encubrir y hablarnos mentiras a nosotros mismos y pretender hablarle mentira a Dios. Y el pecado a veces no le queremos llamar pecado, sino que le dicen, Señor, mira mi debilidad. No le llame debilidad, dile pecado.
Es que tú sabes, Señor, que cometí falta. No le llames falta, llámale pecado. Si tú estás viviendo con un hombre que tiene otra mujer, tú estás en pecado. Y el pecado la Biblia lo llama como adulterio. ¿Cómo puedes llamarte cristiana? ¿Cómo puedes llamarte cristiano siendo un adúltero? Eres cualquier cosa, pero no cristiano. Y yo prefiero que te enojes 1000 veces con este pastor, pero no presentarme delante de Dios. Y por querer retenerte en esta iglesia, no decirte la verdad que va a salvar tu alma si vienes en arrepentimiento delante de Dios. Otra pregunta es, hermano, ¿tú vives una vida de arrepentimiento? ¿Tú estás luchando contra las conductas pecaminosas de tu alma, de tu corazón? ¿Te causa espanto, asco, vergüenza cuando piensas en tus elucubraciones pecaminosas? ¿Aceptas con humildad la reprensión de tu pastor? ¿Aceptas con humildad? ¿O dice, este pastor se cogió conmigo? Este pastor vive echándome indirecta. Y es más fácil culpar al pastor. Pero ¿sabe algo? Cuando tú te sientas cada domingo, cuando yo expongo la palabra de Dios, aleluya, no estamos examinando la palabra. Más bien la palabra nos está pasando examen a nosotros mismos. Reconoces que dentro de ti hay un enemigo y que se revela ese enemigo permanentemente contra Dios y su voluntad para tu vida. ¿O has creado tu propia versión privada de cristianismo? Y esa versión privada de cristianismo hace que se ajuste a tus preferencias personales. Y tienes libertades para tomar alcohol hasta donde te lo permita. De hacer cosas que tú sabes que conducen al pecado y terminarán en el pecado. Pero en tu cristianismo light o tu cristianismo a tu manera, te comportas de manera privada, pisoteando la verdad que conoces. Has puesto toda tu confianza en Cristo para el perdón de tu pecado. Sigues confiando en Cristo para tu salvación y para tu santificación. Vas delante de Cristo y le dices, Señor, sobre todas las cosas, yo quiero ser una mujer, yo quiero ser un hombre santo, santa delante de ti. ¿Tú amas la palabra? Yo te pregunto, ¿en verdad amas esta palabra? ¿En verdad amas esta palabra? ¿O esta palabra solo sirve para llevarlas en un celular? ¿O esta palabra es una que se tira en cualquier lugar de la casa y solo se recoge los domingos si es que nos acordamos portarla? ¿Qué es para ti la palabra de Dios? ¿Es lámpara a tus pies y lumbrera en tu camino? ¿O la palabra es algo que tú vas a oírla en lo que dice el pastor, pero te va a entrar por un oído y va a salir por el otro? ¿Y la iglesia que es para ti? Esta iglesia a la cual asiste y perteneces. ¿Vienes a la iglesia para encontrarte con Dios o para exhibirte cada domingo? ¿Vienes a esta iglesia para encontrarte con Dios o para verte con alguien? Cuando piensas venir a la iglesia, ¿qué conceptos, qué ideas tienes en tu cabeza? ¿O tú eres de lo que faltas a la iglesia por cualquier quítame esta paja? Y yo quiero hacer una precisión, porque aquí hay gente que acostumbra el día del Señor, precisamente el domingo, coordinar actividades. Yo no tengo ningún problema que un domingo tú puedas dejar de venir a la iglesia, pero si permanentemente para ti te da lo mismo
faltar al culto, al servicio. Tiene que revisarte, hermano, hermana, amada, amado hermano de la iglesia IASJ, de los Alcarrizos. Mis queridísimos y amados hermanos, mucho cuidado, mucho cuidado. No seamos ligeros con las cosas de Dios. Hablemos de tu entorno, tus amistades. ¿Pueden dar tus amistades testimonio de que en ti han visto una vida cambiada por el Evangelio? ¿O tú te pareces demasiado a ellos, a tus amigos impíos? Y cuando estás junto con ellos, uno no sabe diferenciar cuál es el cristiano y cuál no lo es. De lo que yo hablo no es de legalismo, de lo que yo hablo es de cristianismo puro y simple. La pregunta más crucial: ¿es perceptible perceptible ante los demás que te pareces menos a ti cada vez y te pareces más a Jesús? ¿A quién tú te pareces? ¿A ti o al Señor al cual tú dices servir y amar? Todos los cristianos luchamos en contra de tres grandes enemigos: el egoísmo, el orgullo y la idolatría. ¿Realmente has identificado tus pecados de egoísmo? ¿Has identificado tus problemas de orgullo? ¿Has identificado tus problemas de idolatría? Mis hermanos, no queremos que usted se crea lo que no es. Si muchas de las preguntas que hemos hecho no tienen respuesta, yo te pido que cuando hagamos el próximo llamado para recibir a Cristo como tu Señor y suficiente Salvador, no tengas ningún problema en venir al frente, arrodillarte y decirle: Señor, heme aquí pecador, heme aquí pecadora. Yo vengo a recibirte a ti. No quiero ser más un religioso o una religiosa. Quiero ser no un árbol lleno de follaje sin fruto. Yo quiero ser una higuera que se fructifica. Mis hermanos, no queremos que usted se crea lo que no es. ¿Saben cuál es la parte más irónica e inverosímil? Los líderes religiosos, con su acción de matar a Cristo, se pusieron punto final a siglos de sacrificios de corderos. La palabra de Dios nos dice que con una sola ofrenda, hizo inútiles, inefectivos, ineficaces todos los sacrificios. Los sacerdotes, al matar a Cristo, apresuraron la muerte de la higuera estéril. Pero también, amados, abrió un manantial de perdón para los gentiles, que como tú y yo estamos hoy alabando y exaltando el nombre de Cristo. Amigo que estás aquí, no son los rituales eclesiásticos de la iglesia tradicional lo que tú necesitas para ser salvo. Lo que necesitas es confiar en Cristo, que quita el pecado del mundo. Amigo, amiga que está aquí, amigo, amiga que me escucha, ¿en qué descansa tu esperanza? ¿Acaso descansa tu esperanza en tu decencia moral, en tu buena educación, en tu moral cívica, en tu comportamiento externo, en pertenecer a una iglesia como esta? ¿O descansa en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario?
de Cristo, la palabra de Dios nos dice claro. Porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ven, corre y refúgiate, no en una cueva de ladrones. Ven, corre y refúgiate en la gracia de Dios. Ven, corre, corre, amigo, amiga. Pseudo cristiano, corre a los pies de Cristo. Ven clamando por misericordia y perdón. Ven a Cristo, ven hoy, porque necesitas urgentemente atender al llamado. Hay una puerta de perdón, hay un torrente, hay un manantial de la gracia de Dios esperando para que tú vengas a Él en arrepentimiento y fe, para que tú te entregues a Él. Que Dios permita, oh hermanos, que muchos de los que hoy se encuentran con Cristo, que muchos de los que están acá tengan un encuentro con Cristo y reciban perdón de sus pecados. Ven a Él hoy, clamando por misericordia, amigo, amiga, y misericordia te será otorgada. Pero no te quedes tal cual viniste. No salgas de esa puerta tal y como viniste. Amigo, amiga que me escucha, hoy es el día de ponerte a cuenta con Cristo. Recibe a Cristo como tu Señor y tu único y suficiente Salvador personal. Pongámonos sobre nuestros pies.